revelación del poder divino. Qué título tan hermoso, tan completo, tan profundo. Y eso es a donde queremos llegar. A que el Señor, mediante su amor y su gracia, permita que nosotros también podamos percibir por el Espíritu Santo la maravillosa revelación del poder divino. Bienvenidos a todos, a cada uno de ustedes. El Señor ha permitido juntos una vez más en este espacio dedicado a la meditación de su poderosa palabra. Es así como hemos descubierto día a día que solo en la palabra de Dios vamos a encontrar esa predisposición, esas alternativas hermosas, como nosotros vamos capacitando y haciendo nuestro corazón más permeable para percibir la revelación del Espíritu Divino en nuestras vidas. Sean bienvenidos una vez más. Cada vez que conversamos de vosotros y nos alegramos por sus mensajes, por sus palabras de ánimo, por el dedito arriba que nos dan, también las exhortaciones que tenemos, todos conformamos este grandioso equipo que el Señor ha permitido que día a día vaya creciendo y vayamos pregonando que su venida está cercana y que todo lo que acontece a nuestro alrededor es para preparar a su pueblo. Bendito sea su nombre y bendita sea su voluntad en nuestras vidas. Aceptemos lo que Él decida. Nosotros no podemos cambiar nada, pero fortalezcámonos día a día para ser almas que nos conformemos con su voluntad y que no luchemos contra ella, queridos. A todos mis hermanos que están atravesando por duras pruebas, hoy vas a ver cómo el Señor nos va a preparar, aún para la prueba de fuego que tiene que venir. No nos deja solo, está a nuestro lado, acompañándonos, animándonos, motivándonos de una o de otra manera. Lección 14, sábado 3 de abril del año 2021. La maravillosa revelación del poder divino. Disfruta esta lección acompañado de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor. Henos aquí a tus hijos, Padre mío. Perdónanos, Señor. Las faltas, Señor, nuestros atrevimientos de luchar contra tu voluntad, Señor. Ayúdanos a limpiarnos. Padre mío, perfecciónanos en el horno del fuego, pero nunca nos dejes solos. Acompáñanos, Padre Santo. Sostén el corazón y las almas de todos nuestros hermanos que ahora mismo están atravesando ese horno elevado a temperaturas que parece imposible de soportar. Pero tú estás con nosotros. Tú nos entregarás la paz, Señor, refrescante, la paz que sacia todo dolor, que calma toda inquietud, Padre mío. Dejamos nuestras vidas encomendadas en tus manos. En este momento, sé tú nuestro Maestro, instrúyenos, y que todo lo que hoy aprendamos quede grabado para siempre en nuestras almas, Señor. Padre Santo, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Hermanos y amigos, en el nombre del Señor Jesús, te agradecemos por dejarnos entrar a tu hogar y compartir juntos su precioso mensaje bíblico. Demos gracias a nuestro Dios por la vida que nos regala, por su amor, por su misericordia. A Él sea la honra y la gloria. Bienvenidos al estudio de la Biblia. El sábado anterior estudiamos la desobediencia de un decreto de muerte. 3 jóvenes hebreos no se intimidaron ante la resolución del rey por no servir ni adorar a una estatua de oro que Nabucodonosor había construido y había obligado a todo el reino a rendir culto. Su única obediencia fue a Jehová. Estos jóvenes tenían en mente que es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres.
Hoy continuaremos con este hermoso estudio. Conoceremos cómo el Señor Jesús libra de la muerte a Sadrach, Mesach y Abednego. El Dios del cielo libra de la muerte, mis queridos hermanos, y muestra su poder al rey Nabucodonosor. El tema de hoy lleva por título La maravillosa revelación del poder divino. Antes de pasar al contenido, déjame decirte que en la descripción del video se encuentra la lección para que tú la puedas descargar en formato PDF. Ahora, si tú la deseas en modo presentación PowerPoint, no te preocupes. Envíanos un correo. Déjanos tu correo en los comentarios y nosotros con todo gusto te lo vamos a enviar. Bien, el contenido de la lección para esta semana tiene 3 puntos muy importantes. El punto número 1 dice, protegidos y rescatados. ¿En quiénes confiaban Sadrach, Mesach y Abednego? El punto número 2 dice, reconocimiento del Dios verdadero. ¿Qué reconoció Nabucodonosor? Y el punto número 3 dice, un ejemplo para el pueblo de Dios. ¿Qué ejemplo nos dejaron estos jóvenes hebreos? La pregunta número 1 dice lo siguiente. ¿Qué ordenó el enfurecido monarca? ¿Quién fue encargado de arrojar a los siervos del Altísimo en el horno? ¿Qué nos dice Daniel capítulo 3, versículos 19 al 21? Entonces el rey Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego, para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces, estos varones fueron atados con sus mantos, sus alzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. La decisión de estos jóvenes judíos era el desacato a la orden del rey. La respuesta fue un no rotundo. Estos jóvenes, mis queridos hermanos, eran personas de palabra, eran personas de convicción. Para ellos, un sí era un sí y un no era un no. Era tanto su amor por el Señor que ni el mismo Nabucodonosor, el hombre más poderoso de la tierra en ese momento, el hombre que dominaba el mundo, no pudo hacer cambiar de parecer a estos 3 jóvenes. Imagínate el cambio que ellos pudieron ver en el rostro del rey. Imagínate esa cara de molestia, de ira que puso el rey Nabucodonosor. Estos 3 muchachos vieron un rostro totalmente iracundo, con deseos de venganza, de odio, porque no obedecieron participar de esta apostasía y que el mismo rey estaba obligando al reino a que rindieran culto a una estatua. Ellos no estaban de acuerdo con este sacrilegio, de esta idolatría, a la cual estaba sometiendo el rey a la nación. Entonces, es allí donde decide asesinarlos cruelmente en el fuego. Él decidió quemarlos vivos en un horno y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Así lo dice Daniel capítulo 3, versículo 19. Era tanto el calor que los verdugos, hombres muy vigorosos del ejército babilónico, murieron por el fuego al cumplir esa tarea que el rey les había encomendado y de arrojarlos a los hebreos al horno ardiendo. Así dice Daniel capítulo 3, versículo del 19 al 22. Ahora, la Biblia no dice qué tipo de horno fue el que utilizó Nabucodonosor y cuál era la temperatura de ese horno. Quizá fue un horno para fundir metales, cuyo calor es de 1000 grados a 1400 grados aproximadamente.
O quizás pudo ser un horno para preparar pan. Ese horno, por ejemplo, trabaja entre 180 y 200 grados, o quizás más. O imagínate en la actualidad, un crematorio o un horno industrial, cuya temperatura va desde los 870 grados a los 980, casi 1000 grados. Pero eso no queda allí. La Biblia dice que esa temperatura debía ser 7 veces más de lo acostumbrado. Es allí donde morirían quemados estos hombres. Mira, la situación de esa época no era distinta a la nuestra. Hoy día vivimos en una época de tolerancia increíble a toda clase de maldad, donde cada gobernante se junta con otro para justificar y aceptar esa maldad, es decir, el pecado. Entonces, como la mayoría de la sociedad está involucrada de una manera u otra en vivir en maldad, se aceptan acciones pecaminosas. Es decir, que la mayoría de la gente dice lo siguiente: si otros pecan, ¿por qué no hacerlo yo también? Si al final el mundo no te juzga. Esa es la concepción que tiene la gente. Pero al igual que tú, dice la gente, yo también vivo en este mundo, dice. Pero lo que el mundo no quiere entender, mis queridos hermanos, es que nosotros, los seres humanos, no estamos siendo juzgados por la gente, ni por el mundo, sino que seremos juzgados por Dios. Entonces, ese fue el conocimiento de estos jóvenes hebreos. Ellos tenían este criterio por el cual Sadrach, Mesach y Abed-nego hicieron su decisión y se mantuvieron firmes en ellas. Hermanos, nosotros podemos quemar nuestros cuerpos, pero no nuestra fe en Cristo Jesús. Recuerda lo que le sucedió ya a nuestros hermanos reformadores. Acuérdate de Juan Hus, quien tuvo en la palabra de Dios su única autoridad suprema para la fe. Él estaba dispuesto a ser quemado en la estaca. Y en el día de su cumpleaños, él fue atado a un poste de madero, sobre leña. Y a él también le dieron una última oportunidad, a renunciar su fe. Pero él no lo hizo. Sus últimas palabras, ¿sabes cuáles fueron? Lo que mis labios ha enseñado, yo ahora sello con mi sangre. Esa era la fe de Juan Hus. Entonces, mis hermanos, estos 3 jóvenes judíos fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos. Es decir, que fueron totalmente inmovilizados. Y ellos fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Es que el rey estaba totalmente furioso. Para él, los jóvenes habían desafiado a su orgullo. Tal vez el rey dudaba de que el Señor sí podía salvarlos. Acuérdate que ellos dijeron: nuestro Dios, a quien servimos, Él puede salvarnos de tu mano, oh rey. Eso seguramente recordaba el rey. Es que Daniel ya le había demostrado que el Señor estaba con ellos. Y es por eso que los ató de esa manera, para poder prevenir cualquier acto que pudiera ocurrir. ¿Cuál sería, hermanos, aquí la respuesta? ¿Qué ordenó el enfurecido monarca? Ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado y que los 3 jóvenes fueran echados en el horno ardiendo. ¿Quién fue encargado de arrojar a los siervos del Altísimo en el horno? Fueron hombres muy vigorosos que tenía en su ejército. Pregunta número 2. ¿Qué sucedió con los hombres que llevaron a cabo la orden? ¿Qué causó la palidez repentina de Nabucodonosor? ¿Qué nos dice Daniel capítulo 3, versículo 22 al 25? Primera parte. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-nego.
Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abed-nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego, sin sufrir ningún daño. La orden del rey debía cumplirse deprisa, hermanos. Satanás y Nabucodonosor querían acabar prontamente con los siervos de Dios, pero los 3 amigos habían puesto su vida en las manos del Señor. Ellos habían dicho: nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey. Así está escrito en Daniel capítulo 3, versículo 17. Y aquí podemos preguntarnos: ¿qué ganó el rey con su furia al ordenar calentar el horno 7 veces más de lo acostumbrado? Si en vez de provocar una muerte más terrible a estos siervos de Dios, la cual era su intención, provocó la muerte terrible de sus hombres. El calor y las llamas que salían del horno eran tan fuertes que mató a los hombres del rey. Es decir, fue una muerte más rápida para ellos. Como muestra el hecho de estos verdugos que murieron tan solo con acercarse demasiado al horno. Contrario a ello, hermanos, se ganó mucho por causa de la verdad de Dios. Pues cuanto más intenso y caliente era el fuego, más impresionante era el milagro que Dios estaba a punto de hacer con sus siervos. La Biblia dice en Daniel capítulo 3, versículo 23, que Sadrach, Mesach y Abed-nego cayeron atados dentro del horno del fuego ardiendo. Y el rey de Babilonia quería, al igual que Satanás, que los 3 amigos experimenten un tormento de la hoguera. Este terrible instrumento severo de tortura y muerte era un invento de Babilonia para amenazar, castigar y eliminar a los que el rey llamaba herejes, a los que se oponían a sus órdenes, a sus creencias, a sus disidentes de la fe universal babilónica, a los que no aceptaban adorar a dioses falsos, ni mucho menos su doctrina falsa. Eso sucedía en el campo de Dura. Nabucodonosor obligaba a violar la ley de Dios. Sin embargo, Daniel capítulo 3, versículos 24 y 25 dice que mientras el rey se aprestaba a celebrar el castigo impuesto a 3 desobedientes judíos, y mientras observaba el horno, el rey se espantó y dijo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Pero él se sorprendió y dijo: oigan, aquí veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. En ese momento todos se olvidaron de la adoración a la estatua. Es que había ocurrido un milagro. La atención completa estaba sobre lo que estaba ocurriendo ante sus propios ojos. El fuego estaba bajo el dominio del Señor, el dueño del mundo. Él había ordenado al fuego dejar de quemar. Y este no tocó a los jóvenes, sino tan solo consumió las cuerdas con los que habían sido atados, mientras que el rey se volvió pálido de miedo. Estaba observando el poder del Señor Jesús. El rey no lo podía creer. Dios le estaba dando una lección al iracundo y orgulloso rey. Cristo estaba junto a sus hijos, mis queridos hermanos. El Señor estaba allí para salvar a sus fieles siervos. Hermanos, no importa si también nosotros estamos en el fuego de la persecución.
Lo importante es estar con Cristo Jesús y Él que esté con nosotros. También en nuestras pruebas, aflicciones y tribulaciones, Él nos acompaña. Sí, hermanos, Él nos acompaña. El cuarto varón que estaba en el horno, es decir, el Señor Jesús. Con eso, mis queridos hermanos, nos basta para seguir adelante. Cristo nos ha prometido, como pueblo, en Isaías capítulo 43, versículo 2, que dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Y cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Eso también lo tenían en mente los jóvenes hebreos. Y nosotros también debemos tenerlo en mente, hermanos. Nuestro Dios nos dice en Salmos capítulo 34, versículo 7: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Preparémonos para su venida. El Señor siempre nos deja mensajes. Y su bendita palabra nos dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación. Seamos fieles hasta la muerte. Dios nos dará la corona de vida, como está escrito en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Esta era la fe que profesaban Sadrac, Mesac y Abednego, fieles y valientes. Ellos confiaban en la promesa de la resurrección de la vida eterna, en el reino eterno y divino que Dios había mostrado en el sueño profético al rey Nabucodonosor y que Daniel había interpretado. ¿Cuál sería, hermanos, aquí la respuesta? ¿Qué sucedió con los hombres que llevaron a cabo la orden? Fueron consumidos por el fuego. ¿Qué causó la palidez repentina de Nabucodonosor? La aparición del Señor Jesús junto a sus siervos dentro del horno. Pregunta número 3. El subtítulo dice: protegidos y rescatados. ¿Qué dijo el rey acerca del cuarto hombre en el fuego? ¿Qué hizo el monarca? Daniel capítulo 3, versículo 25, última parte, y versículo 26 dice: y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid, como lo dijimos en la interrogante anterior. Luego de observar este hermoso milagro, todos se olvidaron de la adoración de la estatua. El miedo se apoderó del incrédulo rey. Ahora, Nabucodonosor describe al cuarto varón como semejante a hijos de los dioses. Claro, el rey era pagano y adoraba a dioses caldeos, pero dijo la verdad. El cuarto varón que veía era Cristo Jesús, que vino a salvar de las llamas a estos siervos que habían permanecido firmes contra la idolatría. Nabucodonosor no podía dudar del poder de Dios. Tampoco podía negar lo que estaba ocurriendo. Él mismo se acercó a cerciorarse que lo que allí ocurría era verdad. Y nuevamente reconocía al verdadero Dios, diciendo y confesando públicamente: siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Así lo dice Daniel capítulo 3, versículo 26. Hermanos, en ocasiones, solo algunas veces somos conscientes de la presencia de Cristo en nuestras pruebas, pero muchas veces no. Sin embargo, Él está allí junto con nosotros. Ahora, el pueblo de Dios está constantemente en un horno de fuego. Y ese horno nos somete a prueba de fe. Esta prueba a los jóvenes no tuvo poder alguno sobre ellos. Tanto Sadrac, Mesac y Abednego estaban totalmente sometidos al poder y la voluntad de Dios. Ellos conocían la verdad de la promesa de Cristo. El Señor dijo en Juan capítulo 16, versículo 33: en el mundo
tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Luego de este hermoso milagro, Nabucodonosor les invitó a salir nuevamente del horno de fuego y venir ante su presencia. Los tres amigos estaban tan felices en la presencia del Señor Jesús, en aquel horno de fuego. Ellos salieron cuando el rey se los pidió. Entonces, así como el rey había ordenado que ingresaran al horno de fuego, el mismo rey tenía que invitarlos nuevamente a salir del mismo. Hermanos míos, Dios no permite legislar sobre la adoración. Es el hombre quien se toma las atribuciones, retando precisamente a Dios, queriendo modificar su santa ley. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué dijo el rey acerca del cuarto hombre en el fuego? Su aspecto era semejante a hijo de los dioses. ¿Qué hizo el monarca? Reconoció a Dios como Dios del Altísimo. Pregunta número 4. ¿Qué descubrieron los oficiales gubernamentales en relación a los jóvenes? ¿Qué impresión causó en el soberano? ¿Qué confesión pronunció? ¿Qué nos dice Daniel capítulo 3, versículos 27 y 28? Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, quien envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que es su Dios. Como ya lo dijimos, el fuego no tuvo poder sobre ellos. Esto demuestra que la liberación fue completa. Los gobernantes, los capitanes y los asesores del rey descubrieron que ningún cabello fue quemado de los siervos de Dios. Imagínate el asombro en la cual estaban estas personas cuando vieron que ni siquiera olían al humo. Cuán grande es el poder del Señor, hermanos, digno de suprema alabanza. La gloria y la honra sean para nuestro Señor Jesucristo. El rey babilonio le dio la gloria a Dios. Reconoció que este gran Dios era poderoso, pero también reconoció que este Dios no era su Dios. Bendito sea el Señor Dios de Mesach, de Sadrach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que es su Dios. Jehová era el único Dios de estos tres varones valientes. Recuerda que el rey de Babilonia sabía mucho acerca del Dios del cielo. Así lo dice Daniel capítulo 3, versículo 15. Allí dice que Nabucodonosor preguntó con sarcasmo, cuando decretó la pena de muerte a los desobedientes que no adoraran a la estatua. ¿Qué dijo el rey? ¿Y qué Dios será aquel que los libre de mis manos? Eso fue un sarcasmo, hermanos. Observa lo que decía Nabucodonosor respecto a Dios. Él es Dios de los hebreos. Es decir, el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Qué más decía Nabucodonosor? Él es el Dios que envía un Salvador, que envió su ángel, decía. Él es Dios de gran poder, libró a sus siervos. Él es el Dios digno de confiar, que confiaron en él, dice Nabucodonosor. Él es el Dios digno de completa sumisión, porque estos muchachos no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos. Él es el Dios que demanda una lealtad exclusiva. Antes que servir y adorar a otros dioses, que su Dios, porque estos muchachos no temieron
al edicto de muerte del rey. Entonces, hermanos, el rey sabía mucho del Señor. Él veía sus milagros, pero no quería conocerlo personalmente, a pesar de las evidencias que Dios le daba. Es como en estos tiempos. Hay gente que sabe mucho de Dios, sabe sobre sus milagros, su bondad, hacen obras de caridad, pero que en realidad no lo conocen personalmente o no han tenido un encuentro con el Señor. Ahora mira, el rey Nabucodonosor hizo un papel similar al que cumplirá la bestia del Apocalipsis 13, porque será este poder quien decretará la adoración a la imagen de la bestia, es decir, guardar el día domingo. En otras palabras, el poder civil ordenando y obligando a adorar la imagen de la bestia, inclusive decretando la pena de muerte a aquel que no incumpla su mandato. Entonces, al igual que estos jóvenes hebreos, cuando se decrete la ley dominical, también algunos siervos de Dios serán entregados a este poder para que mueran, hermanos. Ellos serán entregados por obedecer los 10 mandamientos de la santa ley de Dios. Es decir, aquellos que guarden y santifiquen el día sábado, o el cuarto mandamiento y día santo del Señor. La ley dominical será universal, y el que la incumpla será merecedor a la muerte. Y es en ese periodo que los siervos de Dios requerirán de una fe inquebrantable, hermanos. ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Qué descubrieron los oficiales gubernamentales en relación a los jóvenes? Que el fuego no tuvo poder alguno sobre sus cuerpos. ¿Qué impresión causó en el soberano? Dio la impresión de reconocer su error y también de abandonar la idolatría. Dio una impresión de arrepentimiento. ¿Qué confesión pronunció? Bendijo al Dios del cielo y reconoció el poder de Dios sobre todos y sobre todas las cosas. Pregunta número 5. ¿Qué decreto promulgó Nabucodonosor en el mundo conocido de entonces? ¿Cómo recompensó el Señor la fidelidad de los siervos? Vayamos a Daniel capítulo 3, versículos 29 y 30. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Una adoración forzada no es buena, ya sea un ídolo o hacia el Dios verdadero. Y Nabucodonosor emitió otro decreto, obligando esta vez no a adorar a la estatua o al ídolo, sino al Dios verdadero. Durante el periodo de la cabeza de oro o de Babilonia, cada nación tenía sus dioses. Y un triunfo o una derrota durante una guerra era atribuida precisamente a esos dioses. Entonces, como el pueblo judío fue llevado cautivo o fue conquistado por el rey de Babilonia, ellos conversaban de manera despectiva, con desprecio del Dios de los judíos, y blasfemaban, burlándose de Dios. Entonces, luego de este acontecimiento, Nabucodonosor reconoce que la conquista sobre los judíos no era su éxito, ni mucho menos una victoria sobre él, sobre este pueblo judío, sino que Dios castigó al pueblo por sus pecados, y fue Dios quien permitió que fuesen cautivos a Babilonia. Nabucodonosor, hermanos, reconoció que Dios lo había entregado en sus manos, y no porque a Dios le fallase poder, sino que el Señor
voluntariamente los había entregado a Babilonia. Entonces Nabucodonosor prohibió hablar mal del Dios de los israelitas, es decir, el Dios de los hebreos, y emitió el siguiente decreto. ¿Qué decía ese decreto? Por lo tanto, decía, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar. Así está escrito en Daniel capítulo 3, versículo 29. Observa que el versículo dice que el rey Nabucodonosor se tomó nuevamente la atribución y el derecho civil y moral de imponer una amenaza de muerte. Recuerde, mi querido hermano, que Dios nunca fuerza la conciencia. Dios no obliga a nadie a creer en Él, ni a obedecerle. Sin embargo, este era el carácter emotivo del rey de Babilonia, que cayó de un extremo a otro. Es decir, que primero decreta la pena de muerte para que desobedezcan al Dios del cielo. Luego decreta la pena de muerte para aquel que dijera blasfema contra Dios. Los jóvenes judíos, obviamente que no querían morir, pero prefirieron someterse a la muerte antes de pecar y traicionar a su Creador Jesucristo. Hoy los hijos de Dios sabemos que Dios puede librarnos del mal, y siempre lo hace. Pero hermanos, no podemos obligarlo a hacerlo. Su decisión es divina y providencial. Lo que sí sabemos con toda firmeza es que Dios está siempre con nosotros, todos los días, hasta el fin del mundo. Así está escrito en Mateo capítulo 28, versículo 20. Sadrach, Mesach y Abednego fueron lanzados al horno de fuego, atados de pies y manos, sin saber si iban a morir o sobrevivir de milagro. Lo único que sabían era que sea cual fuera su fin, iban a ser leales y obedientes a Dios hasta la muerte. Ellos recordaban a sus padres cuando fueron librados por Dios de la mano del faraón, cuando Dios intervino derramando las 10 plagas sobre Egipto, abriendo el mar y destruyendo al ejército enemigo. ¿Cuál sería aquí la respuesta, hermanos? ¿Qué decreto promulgó Nabucodonosor en el mundo conocido de entonces? Que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios del cielo sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. ¿Cómo recompensó el Señor la fidelidad de sus siervos? Los engrandeció a través del rey de Babilonia. Pregunta número 6. El subtítulo dice reconocimiento del Dios verdadero. De acuerdo al testimonio del espíritu de profecía, ¿qué sucedió como resultado de la fidelidad de estos jóvenes? ¿Qué pensamiento deberían compenetrar nuestras mentes? ¿Qué nos dice el libro de Samuel capítulo 14 versículo 6? Última parte. Quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. El pueblo de Dios debe estar consciente en que la verdadera fe en Dios no es creer que Él hará lo que nosotros queremos. Es decir, que su pueblo debe entender que no podemos obligar a Dios a cumplir nuestros requerimientos, sino que debemos concientizarnos en que Él hará todo lo que Él ha dicho, que Él cumplirá sus promesas. Mira, el ejemplo que propone la lección es de un problema que aquejaba a Jonatán. En esa época, Israel estaba sumergido en una batalla con los filisteos, e irremediablemente el pueblo era superado en número, y además de ello, el pueblo estaba desmoralizado, y él no había recibido revelación directa de Dios. Lo único que sabía era que Dios quería que desalojaran a los enemigos.
pero confiaba en Dios. Y él aún no sabía si debía llevar a cabo un plan de desalojo. Por esta razón, buscó que Dios le confirmara si quería seguir adelante o no. Y pidió una señal. Pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Así dice la palabra de Dios. Entonces, Dios es muy sabio, mis queridos hermanos. Seguramente que los hijos de Israel creían esto como una verdad teológica, pero en realidad muy pocos creían que Dios podía hacer lo inimaginable al respecto. Entonces la fe de Jonatán fue demostrada por sus acciones. Así también estos jóvenes hebreos demostraron su fidelidad y su fe en el Señor. Y sus acciones dieron testimonio de Él en todo el mundo. En ellos brilló la luz, una gran luz, hermanos. El Señor fue glorificado en todas las naciones. Así como lo dice la hermana Elena G. de White en su libro Profetas y Reyes, las nuevas de su liberación, admirable, fueron transmitidas a muchos países por los representantes de las diferentes naciones, que Nabucodonosor había invitado a la dedicación. Mediante la fidelidad de sus hijos, Dios fue glorificado en toda la tierra, mis hermanos. ¿Cuál sería aquí la respuesta? De acuerdo al testimonio del espíritu de profecía, ¿qué sucedió como resultado de la fidelidad de estos jóvenes? Dios fue glorificado en toda la tierra. ¿Qué pensamiento debería compenetrar nuestras mentes? La luz espiritual, mis hermanos, desde el Antiguo Testamento hasta nuestros días. Pregunta número 7. El subtítulo dice: un ejemplo para el pueblo de Dios. En los últimos días, ¿qué circunstancias similares confrontará el pueblo de Dios? Vayamos a Apocalipsis, capítulo 13, versículo 14 y 15. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Los jóvenes hebreos dejaron un gran testimonio y ejemplo para el pueblo de Dios. Las lecciones que aprendemos de ellos y que sucedieron en la llanura de Dura nos deja hacer reflexionar y aprender cómo prepararnos para el decreto de la ley dominical. Conocemos perfectamente que la historia se volverá a repetir. Así como Nabucodonosor humilló y mató a muchos fieles a Dios en un reino idólatra por el hecho de no someterse a aceptar su falsa doctrina, de no adorar a la estatua de oro, también al final de los tiempos seremos sometidos a severos castigos, inclusive hasta la muerte, por no aceptar una religión falsa y por no guardar el día domingo. Ese poder satánico decretará la pena de muerte para los hijos de Dios. Satanás está engañando al mundo con falsas doctrinas y debido a no poder convencer a todo el mundo con sus mentiras, decidirá al estilo del rey Nabucodonosor exterminar a los pocos fieles que adoran con fervor a nuestro Señor Jesucristo y también guardan su día sábado. Es un tiempo de gran angustia que nos tocará vivir y requerirá de una fe inquebrantable, hermanos. Esta fe no se debe detener en todo el día y todos los días. Debe ser plantada como una semilla por el Espíritu Santo y el hombre la tiene que desarrollar. Jamás debemos hacer concesiones al culto falso.
Dios, hermanos, obrará con su gran poder a favor de los que se mantengan firmes en la fe hasta el último momento. ¿Cuál sería aquí la respuesta? En los últimos días, ¿qué circunstancias similares confrontará el pueblo de Dios? Seremos sometidos a severos castigos, inclusive hasta la muerte, por no aceptar una religión falsa y por no guardar el día domingo, hermanos. Hermanos, ¿qué decir de la lección? Sadrac, Mesac y Abed-Nego se enfrentaron a un decreto de muerte promulgado por el rey Nabucodonosor, pero que ellos decidieron no acatar. Ellos decidieron dar su vida por amor a Dios. El rey babilonio se otorgó atribuciones en la tierra que Dios no da a nadie. Este rey dictaba decretos y obligaba a adorar una estatua que él mismo había construido, es decir, todo por la fuerza. Además, el rey estaba sumergido en el error al querer obligar a la gente a adorar a Jehová. Dios nos muestra, hermanos, el bien y el mal, y luego nosotros decidimos a quién adorar. Es decir, que la decisión es voluntaria. Hermanos, Dios no usa la fuerza para que le obedezcamos. Dios desea que esa obediencia sea una obediencia por amor, voluntaria. Daniel y sus amigos testificaron de Dios en su cautiverio y alumbraron en un mundo sumergido en la oscuridad del paganismo, de la idolatría. Ahora, todo lo que Nabucodonosor hizo, desde utilizar la música hasta legislar la adoración, fue profética. Eso es una profecía, hermanos. Y eso es algo que se va a repetir nuevamente al final de los tiempos, cuando se decrete la ley dominical. Significativas son estas enseñanzas, mis hermanos, que debemos aprender de lo experimentado por los jóvenes hebreos en la llanura de Dura. También en nuestra época, muchos siervos de Dios, a pesar de ser inocentes, cuando se decrete la ley dominical, serán entregados para sufrir humillación y desprecio a mano de hombres que, inspirados por Satanás, están llenos de envidia, de ira, de maldad, de orgullo. Y es precisamente que la ira será contra aquellos que santifican el sábado, es decir, obedecen el cuarto mandamiento y la totalidad de la ley. Y al fin, un decreto universal los denunciará como merecedores de muerte. Pero no nos preocupemos, dice el Señor. Él obrará poderosamente a favor de aquellos que se mantengan firmes hasta el final. Hermanos, pidamos al Señor que nos infunda valor para enfrentar estos tiempos difíciles y sigamos adelante sin desmayar. Que la honra y la gloria sean para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y que Dios nos bendiga grandemente. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy, para despedirnos, vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Qué te parece? Vamos a poner nuestras manos ahí, al frente. Vamos a hacer este procedimiento. Así, cerquita. Y así nos vamos a dar un fuerte abrazo. Lo logramos. Hemos podido estudiar la bendita palabra de Dios y vamos a empezar por felicitarnos. Gracias a todos por haber llegado hasta este momento. Vamos a poner una carita feliz a cada uno de vosotros. Si es la voluntad de Dios y permite que estemos en esta tierra aún, trabajando por su causa, nos volveremos a ver. Vamos a despedirnos con una oración. Gracias, Padre mío, gracias por esta oportunidad bendita. Gracias porque pones instrumentos al maestro y a los alumnos con que conforman, Señor, este hermoso escenario, esta aula, Señor, que en estos momentos hacemos
virtualmente, pero con la presencia del Espíritu Santo. Gracias por cada inspiración, Señor, dado a través de tu palabra. Gracias por cada meditación, gracias por cada compromiso de tus hijos que han escuchado esta lección, que han decidido renovar sus votos, que han decidido servirte hasta la muerte, Padre Santo. Te encomendamos sus vidas. Júntanos, si es tu propósito, en esta tierra o en el cielo, pero vamos a seguir alabando y glorificando tu grandioso nombre. En el precioso nombre del Cordero inmolado, Cristo Jesús. Amén.